Buenos días. Muy bien, muchachos. Buenos días. El día de hoy vamos a desarrollar muy bien un tema de comprensión de lectura. Vamos a trabajar los textos discontinuos y los textos mixtos. Textos discontinuos y los textos mixtos. La semana pasada vimos la clasificación de los textos por su intención o por su discurso. Muy bien, el día de hoy vamos a ver los textos discontinuos y los textos mixtos. Muy bien, jovencitos. Para desarrollar la clase voy a compartirte unas diapositivas donde vamos a tener la teoría correspondiente y luego vamos a desarrollar los ejercicios del material. ¿Está bien? Vamos a comenzar entonces. Voy a compartirte el material que vamos a utilizar el día de hoy. Espérame unos segundos. Ahí está. Perfecto. Muy bien, jovencitos. Ahí está. Muy bien, jóvenes. Espérame unos segundos. Voy a acomodar aquí el chat, la cámara. Muy bien. Perfecto. Muy bien, jóvenes. Entonces, el día de hoy vamos a desarrollar los textos discontinuos y mixtos. A ver, jovencitos. El tema del día de hoy ya está contenido en un tema más amplio, ¿no? Este tema más amplio se llama tipos de textos. También recibe el nombre de clasificación de los textos. También se le conoce como tipología textual. Te decía, joven señorita, que en razonamiento verbal veíamos tradicionalmente tres clasificaciones de los textos, ¿no? Y que en los últimos años estamos viendo regularmente una cuarta clasificación. Entonces, en razonamiento verbal, en la actualidad vemos cuatro tipos de clasificación de los textos. ¿Cuáles son estas clasificaciones? Las siguientes. Tenemos la clasificación de los textos por su estructura, la clasificación de los textos por su contenido, la clasificación de los textos por su discurso, que hemos visto en la clase anterior, y la clasificación de los textos por su continuidad, que vamos a ver el día de hoy. Cuatro tipos de clasificaciones. La primera clasificación, la clasificación de los textos por su estructura, va a dividir a los textos de acuerdo a la ubicación de la idea principal, ¿no? ¿Te acuerdas? Si la idea principal está al inicio del texto, es analizante. Si la idea principal está al final del texto, es sintetizante. Si la idea principal está en medio del texto, es un texto central. Si la idea principal aparece tanto al inicio como al final, es un texto encuadrado. Y si tenemos un texto donde no hay una idea que se destaque del resto, tenemos un texto paralelo. Hay 5 tipos, según su estructura. La clasificación de los textos, según su contenido,
va a dividir a los textos solamente en dos tipos. Los textos humanísticos, jovencitos, y los textos científicos. Los textos humanísticos y los textos científicos. Muy bien. La tercera clasificación, la clasificación de los textos por su discurso o por su intención, que hemos visto en la clase anterior, dividía los textos en 6 tipos. Textos narrativos, argumentativos, expositivos, instructivos, descriptivos y dialogales. Muy bien. Y la cuarta clasificación de los textos, jóvenes, la clasificación de los textos por su continuidad, que es lo que vamos a ver el día de hoy, va a dividir a los textos en 3 tipos. Los textos continuos, los textos discontinuos y los textos mixtos. Muy bien, justamente el día de hoy vamos a desarrollar esta cuarta clasificación y nos vamos a centrar en los textos discontinuos y en los textos mixtos. ¿Está bien? Muy bien, jovencito. Muy bien, señorita. A ver, los textos continuos son los textos tradicionales, es decir, aquellos textos que están organizados en frases, oraciones y párrafos, ¿no? Que se leen de izquierda a derecha, que no traen alguna imagen, algún gráfico. Los textos tradicionales, todos los textos que hemos trabajado hasta ahora, son los llamados textos continuos. Muy bien. ¿Y a qué llamamos textos discontinuos? ¿Qué son los textos discontinuos, jovencitos? Los textos discontinuos van a ser todos aquellos textos que no van a tener la presentación tradicional. Es decir, no van a estar ordenados necesariamente de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo, no van a estar organizados necesariamente en frases, oraciones o párrafos, sino que va a presentar diversas estructuras. Estos textos pueden estar constituidos por ilustraciones, por caricaturas, por gráficos, por esquemas, en fin, por diversas ayudas visuales. Muy bien. Decimos entonces, jovencitos, señoritas, los textos discontinuos son textos organizados de una manera distinta a la de los textos continuos. Su comprensión requiere del uso de estrategias de lectura no lineal. Son textos en los que la información se presenta en forma de cuadros o gráficos, tablas, diagramas, mapas, formularios, imágenes, caricaturas, esquemas, etc. Son los textos que aparecen en un folleto informativo o publicitario, en el envasado de un producto, una factura, un vale, una entrada, una invitación, una advertencia, un contrato, un certificado, etc. Jovencitos, entonces, los textos discontinuos van a ser todos aquellos textos que van a tener una presentación no tradicional. Ahora, jóvenes, en los últimos años, los textos discontinuos están proliferando.
¿no? Gracias a estos medios tecnológicos actuales, cada vez vemos menos los textos tradicionales. Ahora vemos otro tipo de textos. Por ejemplo, un meme es un ejemplo de texto discontinuo, ¿no? Una caricatura es un ejemplo de texto discontinuo. Un gráfico estadístico es un ejemplo de texto discontinuo. Todos aquellos textos que no van a tener la forma, la presentación tradicional, va a ser un texto discontinuo. Muy bien. Y como les repito, en la actualidad este tipo de textos están proliferando e incluso se están creando cada vez más nuevos tipos de textos discontinuos. El día de hoy vamos a reconocer algunos de estos tipos de textos discontinuos. Por ejemplo, vamos a ver las caricaturas, las infografías, las ilustraciones, los mapas, entre otros. Muy bien, muchachos. A ver, continuamos. Jovencitos, ¿y qué serán los textos mixtos? ¿A qué llamamos textos mixtos? El formato mixto es una combinación entre el formato continuo y el discontinuo. Los textos que presentan este formato son, por ejemplo, una gráfica o una tabla con su respectiva explicación en prosa. Estos textos aparecen frecuentemente en revistas, en libros de consulta o en informes. Claro, jovencitos. Los textos mixtos son una combinación de un texto tradicional con un texto discontinuo. Podemos tener un texto tradicional más una caricatura. Podemos tener un texto tradicional más un cuadro gráfico. Podemos tener un texto tradicional más un formulario, etcétera. Muy bien. Ahora te preguntarás por qué vemos en clase los textos discontinuos y los textos mixtos. Por lo que te decía hace un momento, estos textos son cada vez más frecuentes, cada vez están apareciendo nuevos tipos de textos discontinuos y es necesario pues aprender a leerlos y aprender a responder preguntas sobre ellos. Jóvenes, las preguntas acerca de los textos discontinuos y también acerca de los textos mixtos van a ser iguales a las preguntas de los textos tradicionales o continuos. Es decir, te van a preguntar por la información literal, por la inferencia, por la extrapolación, por el sentido contextual, etc. Entonces es de suma importancia también comprender diversos tipos de textos discontinuos y también de los textos mixtos. Muy bien, en los exámenes de admisión de las universidades, ¿no? En los últimos años están viniendo textos discontinuos y textos mixtos. Por ejemplo, en San Marcos, ¿no? O en la Católica. Entonces, es importante saber interpretar, analizar, comprender la información que están presentes en este tipo de textos. Muy bien, jovencitos. A ver, aquí tenemos una caricatura, ¿no? Tenemos la caricatura de Mafalda. Aquí tenemos a Felipe que dice lo siguiente: ¿no sería hermoso el mundo si las bibliotecas fueran más importantes que los bancos?
Dice Felipe el soñador, el idealista. Y entonces Manolito, que es el materialista, ¿no? Le responde, no, pedazo de extremista. muy bien, jovencitos. A ver, continuamos. Como les dije hace un momento, los textos discontinuos son abundantes e incluso están apareciendo nuevos tipos, ¿no? Estamos en la época donde se están utilizando cada vez más los textos discontinuos. Entre los tipos de textos discontinuos tenemos, por ejemplo, las ilustraciones, los cuadros y gráficos, las tablas, los mapas, los formularios, las infografías y las caricaturas. Muy bien, aquí tenemos un ejemplo de caricatura. Un ejemplo de caricatura. Muy bien, jovencitos. ¿Ustedes han leído Mafalda? ¿Han seguido, conocen esta historieta? ¿Han revisado alguna vez? Pónganlo aquí en el chat. Si conocen esta caricatura, incluso hay libros, ¿no?, que tienen una selección, una compilación de Mafalda. Por ejemplo, uno de los personajes es Felipe, que ya lo habíamos visto antes. Felipe se caracteriza por ser soñador, idealista, ¿no? Es tierno, es tímido. Muy bien, fíjate aquí. Felipe está caminando en un parque y ve a una niña, ¿no?, que está sentada. Entonces, Felipe al principio va corriendo a darle el encuentro a la niña. Pero cuando está cerca, su expresión cambia, fíjate. Su expresión cambia, va más lento, y cuando está a metro, metro y medio de ella, está rojo de vergüenza, ¿no? Y entonces no se le acerca y va en sentido contrario. Va en sentido contrario y su postura corporal ha cambiado también, ¿no? Ahora está encorvado. Hay momentos en que voltea para ver a la niña y finalmente se sienta al lado de un árbol derrotado. Muy bien, esta caricatura muestra la personalidad que tiene Felipe. Muy bien. El día de hoy también vamos a interpretar algunas caricaturas. A ver, continuamos. A ver, jovencitos. El primer tipo de texto discontinuo que vamos a ver, ya, son las ilustraciones. Las ilustraciones. Muy bien. A ver, jovencitos. Las ilustraciones son los textos discontinuos que van a acompañar a las descripciones técnicas. Por ejemplo, para mostrar las piezas que forman un aparato doméstico. Las ilustraciones también van a acompañar a los textos expositivos o instructivos para explicar cómo se debe montar un aparato doméstico, por ejemplo. Jóvenes, las ilustraciones se van a caracterizar por lo siguiente. Va a haber una imagen central, una imagen en el medio del texto, y alrededor de esta imagen va a haber información textual breve acerca de esa imagen. Un ejemplo de ilustración, jovencito, señorita, es cuando tú te compras un celular. Cuando tú te compras tu celular, te viene un folletito. En ese folletito tienes el diagrama del celular, ¿no?
tienes la imagen del celular en el medio y al costado están sus partes señaladas. Ese es un ejemplo de ilustración. Otro ejemplo de ilustración es cuando tú expones en clase, ¿no? Cuando tú expones en clase, ¿qué es lo que haces? Dibujas tu mapa semántico. Digamos que vas a exponer tu mapa semántico de la célula. Y entonces eh, haces en tu papelógrafo el mapa semántico correspondiente. Pones en el medio la imagen de la célula y al costado, mejor dicho, y alrededor vas a poner información textual breve que hace referencia a esa imagen. Muy bien, eso es una ilustración. Por eso decimos que suelen acompañar a descripciones técnicas, ¿no? Cuando nos compramos un electrodoméstico, un televisor, un celular, ¿no? Una licuadora, una lavadora, vamos a tener la imagen, el diagrama de ese artefacto que hemos comprado y al costado vamos a tener, o mejor dicho, no al costado, sino alrededor vamos a tener información textual sobre el diagrama respectivo. Muy bien. Esto es una ilustración. Continuamos. El otro tipo de texto discontinuo que vamos a ver son los llamados cuadros y gráficos. Jóvenes, los cuadros y gráficos son representaciones icónicas de datos estadísticos, de datos numéricos. Se emplean en la argumentación científica y también en publicaciones periódicas para presentar visualmente información pública, numérica y tubular. Jovencitos, los cuadros y gráficos son un tipo de textos discontinuos. Por ejemplo, cuando se acercan unas elecciones en los diarios, en las redes sociales, en la televisión, ¿no? En los programas periodísticos, vemos cuadros de intención de votos, ¿no? Cada 2 semanas o cada mes. Muy bien. Este tipo de imagen que representa datos numéricos o datos estadísticos son ejemplos de textos discontinuos. En los exámenes de admisión vienen regularmente cuadros y gráficos, ¿no? Te presentan un texto mixto, es decir, un fragmento de un texto tradicional más un texto discontinuo, un cuadro y gráfico. Muy bien. A ver, continuamos. Otro tipo de textos discontinuos, jovencitos, son las llamadas tablas y matrices. Las tablas y matrices. Las tablas y matrices son aquellos textos discontinuos que van a estar conformados por columnas y filas de celdas, donde se va a poner información importante, información relevante. Decimos entonces, son matrices o cuadros de doble entrada que se organizan en filas y columnas. Por lo general, todas las entradas de cada fila y todas las de cada columna tienen propiedades en común. Por consiguiente, los encabezados de las columnas y la designación de las filas forman parte de la estructura informativa del texto. Muy bien. Por ejemplo, jóvenes, las hojas de Excel son ejemplos de este tipo de textos discontinuos. Cuando tú armas tu horario de clase, ¿no?
Tu horario de clase es un ejemplo de este tipo de textos discontinuos, porque está formado por una columna de celdas, no, por una columna y una fila de celdas, donde tú pones información importante. Muy bien. Acá tenemos, fíjate, un ejemplo de este tipo de textos discontinuos. Muy bien. A ver, continúa. Otro tipo de textos discontinuos son los mapas. Los mapas. Los mapas son representaciones a escala de lugares, ¿no? Los mapas son representaciones a escala de lugares. Muy bien. Por ejemplo, cuando en tu curso de Historia del Perú te mandan a dibujar el mapa político del Perú. Cuando en tu curso de Geografía te mandan a dibujar el mapa hidrográfico de África, por ejemplo. Muy bien, los mapas son entonces los textos discontinuos que van a representar a escala lugares determinados. Decimos entonces, son textos que muestran las relaciones geográficas entre distintos lugares. Muy bien, hay numerosas clases de mapas. Están los mapas de carretera que indican las distancias y los recorridos entre unos lugares determinados, o los mapas temáticos que indican la relación entre lugares, así como algunas de sus características sociales o físicas. Muy bien, por ejemplo, aquí tenemos un mapa del Perú del año 1647. Aquí tenemos el mapa del Perú del año de 1647. Los mapas jóvenes, entonces, son un tipo de textos discontinuos. Muy bien, perfecto. A ver, continuamos. Perfecto. El siguiente tipo de texto discontinuo, el formulario, es aquel documento que va a tener un formato preestablecido y que va a solicitar información del lector. Repito, un formulario es el texto discontinuo que va a tener un diseño preestablecido, ¿no? Un formato preexistente y que va a solicitar información al lector. Aquellos textos discontinuos que requieren información al lector se les conoce como formularios. Decimos entonces, son textos con estructura y formatos precisos que instan al lector a responder preguntas según unas pautas específicas. Los emplean muchas organizaciones para recopilar datos. Ejemplos: formularios de Hacienda, solicitud de inmigración, de visado, cuestionarios estadísticos, etc. Jovencitos, cuando ustedes vayan a postular a la universidad, van a tener que llenar ciertos documentos, ¿no? Estos documentos donde tú pones algunos datos, alguna información, son formularios. Te van a solicitar, por ejemplo, nombre de tus apoderados, en qué colegio estudiaste, ¿no? Tus notas, qué carrera piensas seguir, etcétera, etcétera, etcétera. Esos documentos que te solicitan información, ¿no? Son ejemplos de formularios. Muy bien. A ver, continuamos. Muy bien, muchachos. La infografía. Muy bien.
La infografía, jovencitos, son aquellos textos discontinuos que van a combinar principalmente tres elementos: texto tradicional, ilustración, es decir, imágenes, y diseño. Estos tres elementos van a estar integrados de una forma creativa, de una forma llamativa. El propósito de las infografías, jóvenes, es presentarte de una forma sintética información que presentada de otra manera sería compleja o densa. La intención que tienen las infografías entonces es captar la atención del espectador y presentar una información de una forma sencilla y atractiva. Repito, las infografías son aquellos recursos gráficos que combinan texto, ilustración y diseño, cuyo propósito es sintetizar información de cierta complejidad e importancia de una manera directa y rápida. Muy bien, jovencitos. Muy bien, señoritas. Profesor, ¿cuál es la diferencia entre una infografía y una ilustración? La diferencia es la siguiente. Una ilustración tiene un diseño preestablecido, ¿no? Suelen acompañar a descripciones técnicas, tienen una imagen central, las ilustraciones tienen siempre una imagen central y alrededor de esta imagen hay información textual breve. En cambio, una infografía tiene una estructura libre. No hay necesariamente solamente una imagen central, sino pueden haber varias imágenes, pueden estar bajo el documento, encima, en todo lugar. Ya depende de la creatividad del autor. Entonces la infografía tiene una presentación más libre que una ilustración. Una ilustración tiene un diseño estructurado. Bien, a ver, continuamos. Muy bien, las caricaturas, jovencitos. Las caricaturas, muchachos, son representaciones gráficas que van a exagerar rasgos físicos y de personalidad de algún personaje. Este personaje puede ser anónimo o puede ser un personaje público, como un político, un religioso, un artista, etc. La finalidad de las caricaturas es generar humor, ironía, comicidad, etc. Muy bien, repito, ¿qué son las caricaturas? Son representaciones gráficas que van a exagerar características físicas y de personalidad de algún personaje con la intención de generar comicidad, humor, ironía, etc. Ahora, jóvenes, muchas veces las caricaturas utilizan el humor como una herramienta. Utilizan el humor para hacer una crítica más profunda. Entonces nosotros tenemos que ser capaces, ¿no?, de entender la parte superficial de una caricatura, pero también entender el mensaje profundo que se nos quiere transmitir. Muy bien. Vamos a analizar, por ejemplo,
esta caricatura, la que tenemos aquí al costado. Tú me vas a ayudar, ¿ya? Muy bien. A ver, jovencitos, vamos a analizar la caricatura para reconocer cuál es el mensaje profundo contenido en, en esta imagen. A ver, jóvenes, aquí en esta primera viñeta tenemos a un político, ¿no? Que está en campaña y que está abrazando a dos seguidores. ¿Cómo nos damos cuenta que está en una campaña? Porque aquí en la parte de atrás hay un cartel donde dice vote, ¿no? Hay papeles en el aire y hay personas que lo están fotografiando. Muy bien, tenemos a un político en campaña. En la segunda viñeta tenemos a este mismo personaje, ¿no? Con traje negro, que ahora ya no está con sus seguidores, ¿no? No está en un meeting, por ejemplo. Está con dos obreros. ¿Cómo nos damos cuenta que son dos obreros? Por la forma de vestir, ¿no? Están con casco, con herramientas en la mano. Muy bien, él está en medio de los obreros, los tiene abrazados, está sonriendo de oreja a oreja. Muy bien, delante de las cámaras. Tercera viñeta. Tenemos al mismo personaje sonriente, ahora abrazando a dos campesinos, ¿no? Acá tenemos una familia de campesinos. Este político está en el campo, ¿no? Ahí se ve una casita en el fondo. Eh, Estas personas están con una expresión entre triste y extrañada, ¿no? En cambio, el político está sonriente, ¿no? Delante de las cámaras. En cuarto lugar, tenemos al mismo personaje, abrazando ahora a dos estudiantes, probablemente universitarios, ¿no? Detrás de ellos está la facultad, ¿no? Su bandera. ¿Por qué inferimos que son estudiantes? Porque tienen libros en las manos, ¿no? Por la juventud que tienen también. Muy bien. El político sonriente delante de las cámaras. Muy bien. Última viñeta. Fíjate. Tenemos al político que está en bata, ¿no? Está con su pipa. Detrás de él está su casa elegante, grande, ¿no? Su mansión. Él está ahí. Ya su expresión no está sonriente, ¿no? Está serio más bien. Y está viendo cómo su mayordomo, su empleado, está quemando su traje negro, el traje que utilizó en las viñetas anteriores. Está quemando su traje, no hay una galonera ahí, entendemos, de un combustible. Perfecto. Pregunta, ¿qué nos quiere decir esta caricatura? ¿Qué nos quiere decir esta caricatura con respecto a los políticos? Ponlo aquí en el chat. ¿Qué entiendes de los políticos con respecto a esta caricatura? A ver, otra pregunta, mejor. ¿Por qué el político está quemando su traje? ¿O por qué lo ha mandado a quemar? ¿Por qué está mandando quemar su traje? ¿Por qué crees? ¿Cuál es la razón? ¿Te has dado cuenta o no? Está facilito. No te olvides que en los textos discontinuos, en cualquiera de los textos que hemos visto, se pueden hacer preguntas de comprensión de lectura de textos tradicionales, ¿no? Te van a preguntar
por la inferencia, por la extrapolación, por la incompatibilidad, etcétera. Entonces hay que ser capaces de entender, de comprender lo que está contenido en estos textos discontinuos, en esta caricatura, por ejemplo. A ver, jóvenes, ¿qué nos quiere decir esta caricatura? Nos quiere decir que el político en realidad desprecia a las personas, ¿no? Claro, que el mayordomo esté quemando el traje del político nos da a entender que el político siente que su traje se ha ensuciado, se ha contaminado con la cercanía de estas personas, con la cercanía de sus seguidores, de los obreros, de los campesinos, de los estudiantes. Se ha contaminado de tal manera que no basta simplemente lavar el traje, sino se le tiene que quemar. Entonces, lo que nos está indicando esta caricatura es que este político desprecia a las personas, ¿no? Desprecia a sus posibles votantes, que como está en campaña, ¿no? Adquiere una personalidad distinta para ganar votos, ¿correcto? Entonces, este texto está haciendo una crítica, eh, está haciendo una crítica al actuar de ciertos políticos, de algunos políticos. Muy bien. A ver, jovencitos, entonces, el día de hoy vamos a desarrollar actividades con textos discontinuos o con textos mixtos. Muy bien, voy a compartirte el otro material para desarrollar los ejercicios. Voy a dejarte de compartir este material y voy a compartírtelo. Dame unos segundos. Aquí está. Bien, unos segundos, jovencitos. Aquí está. Perfecto. Tito. Déjame acomodar aquí. Ya está. Perfecto. A ver, jóvenes, vamos a leer. Aquí tenemos un texto mixto, ¿no? Un texto mixto. Fíjate, tenemos una parte que es un texto tradicional, un texto continuo, y tenemos otra parte que es un texto discontinuo. En este caso tenemos a una infografía. Este texto eh, está integrado entonces, forma una unidad entre un texto tradicional y un texto discontinuo. Muy bien. Vamos a leerlo y vamos a responder las preguntas. ¿Está bien? Me vas a ayudar con las respuestas. Muy bien, vamos a comenzar. Vamos a comenzar, jovencitos. Muy bien, dice lo siguiente. Por más pequeño y homogéneo que pueda ser Finlandia, su éxito reiterado en el ranking de educación nacional indica que existen por lo menos algunas lecciones que otros países pueden aprender. Por un lado, el país nórdico
pone mucho énfasis en la educación temprana. Antes de que los niños finlandeses aprendan la tabla de multiplicar, sencillamente aprenden cómo ser niños, cómo jugar unos con otros, cómo sanar las heridas emocionales. En Finlandia, las investigaciones no tienen un bagaje político. El gobierno toma sus decisiones de política educativa basada casi exclusivamente en la eficacia. Si los datos muestran mejoras, el Ministerio de Educación y Cultura Federal lo pondrá a prueba. La legislación finlandesa exige que los maestros les den a los estudiantes 15 minutos de juego por cada 45 minutos de instrucción. La idea es que los niños deben permanecer niños durante el mayor tiempo posible. No es su trabajo crecer rápidamente y convertirse en memorizadores y examinados. Los resultados hablan por sí mismos. Estudio tras estudio, se ha llegado a la conclusión de que los estudiantes que reciben al menos un receso diario de 15 minutos o más se comportan mejor en la escuela y desempeñan mejor en las tareas. A continuación, presentamos algunas razones más por las que Finlandia lleva la delantera en educación global. Las 10 claves de la educación en Finlandia. El sistema educativo finlandés está considerado como uno de los mejores del mundo. Muy bien, vamos a ver la infografía, ¿no? El texto discontinuo. Las 10 claves de la educación en Finlandia. A ver, ¿cuáles son estas 10 claves? Los docentes son muy valorados. El acceso a la carrera es muy exigente y la preparación es intensa. Por eso se consideran una autoridad en la sociedad. 2. La educación pública y gratuita entre los 7 y los 16 años. Tampoco se paga por los libros ni por el material escolar. Muy bien. 3. El reparto del dinero público se hace de forma equitativa. Los fondos estatales se reparten en función de las necesidades de los centros. 4. El currículo es común, pero los centros lo adaptan. Sus profesores diseñan el currículo y se planifican para conseguir los objetivos como mejor consideren según su realidad. 5. La educación se personaliza, se respeta el ritmo de aprendizaje de cada niño y se huye de las pruebas estandarizadas. 6. Los alumnos tienen tiempo para todo. Las jornadas lectivas son más cortas y se da importancia al juego y al descanso. 7. Preparar la clase es parte de la jornada laboral. Los profesores no imparten tantas horas de clase y destinan las horas restantes a preparar sus lecciones. 8. Se evita la competencia y las cifras. No hay exámenes hasta quinto de primaria y los informes que el profesor elabora para los padres son descriptivos, no numéricos.
9. Se premia la curiosidad y la participación. Se valora la creatividad, la experimentación y la colaboración por encima de la memorización. Muy bien. 10. Los padres se implican, complementan la educación de sus hijos con actividades culturales, ya que las ayudas públicas les permiten conciliar la vida laboral y familiar. Muy bien, jovencitos, hemos leído el primer texto mixto, en el cual tenemos la combinación de un texto continuo con un texto discontinuo, con una infografía. Muy bien, en el texto se está hablando de la educación en Finlandia, ¿no? Se está hablando de la educación en Finlandia. Muy bien, se está mencionando en el texto eh, algunas razones, algunas características por las cuales es un éxito la educación en Finlandia. Se nos dice en el texto, por ejemplo, que en el ranking de educación en el mundo, ¿no? Finlandia ocupa el primer puesto. Muy bien, jovencitos. Vamos a responder las preguntas. La primera de ellas, principalmente en el texto mixto se expone ¿qué cosa? ¿Cuál será aquí la respuesta? ¿Cuál será aquí la respuesta, muchachos? Principalmente en el texto mixto se expone las 10 claves para poder ser la primera potencia educativa del mundo, las características socioeducativas que favorecen la gratuidad escolar, las características principales que generan el éxito educativo finlandés o el rol continental finlandés en el continente europeo sobre la educación. ¿Cuál será aquí la respuesta? Allison me dice la C. ¿Concuerdan con su compañera, muchachos, señoritas? Álvaro me dice la C también. Aquí la respuesta, muy bien jóvenes, es la C, claro. Principalmente en el texto mixto se expone las características principales que genera el éxito educativo finlandés. Perfecto, muy bien, perfecto. Pregunta 2. Si no existiera una gratuidad de la enseñanza en Finlandia, probablemente, si no existiera una gratuidad de la enseñanza en Finlandia, probablemente, ¿qué sucedería? Pregunta de extrapolación. ¿Cuál sería la respuesta aquí? ¿Cuál será la respuesta?
Yadira me dice la A. Si no existiera una gratuidad de la enseñanza en Finlandia, probablemente quedaría en entredicho su igualdad educativa, no se impulsaría la investigación en el alumno, la mayoría de los alumnos no acabaría la escuela, uno de los motivos sería la discriminación étnica. ¿Qué pasaría si no existiera la gratuidad en la enseñanza finlandesa? ¿Cuál será, jovencitos? La educación es pública y gratuita entre los 7 y los 16 años, dice en el texto. ¿Concuerdan con su compañera? ¿Cuál será aquí la respuesta? Aquí la respuesta es la A. Muy bien, Yadira. La A es la respuesta. Si no existiera la gratuidad en la enseñanza finlandesa, probablemente quedaría en entredicho su igualdad educativa. No podríamos decir que la educación finlandesa eh, tiene como característica la igualdad educativa. La A es la respuesta. Muy bien, Yadira. Perfecto. En la siguiente, en la 3, una idea incompatible con respecto a las claves de la educación finlandesa de la infografía es que una idea incompatible con respecto a las claves de la educación finlandesa de la infografía es que ¿cuál es la idea incompatible con respecto a la infografía? Eso es lo que te están preguntando. ¿Cuál será aquí la respuesta? ¿Cuál será, jovencitos? La D, me dicen por acá. La D, me dice Sebastián, Allison, ¿concuerdan? Dice lo siguiente. A, ¿existe un apoyo del gobierno favorable a la investigación? B, el docente estimula la creatividad del alumno. C, los concursos científicos son recurrentes en las escuelas. D, la aplicación de trabajos de campo es prácticamente nula. ¿Cuál es la idea incompatible? Muy bien, la D es la respuesta. La aplicación de trabajos de campo es prácticamente nula. Eso es incompatible. Eso es incompatible con lo que dice el texto. Muy bien, jovencitos. Perfecto. A ver, continuamos. Pregunta 4. Se deduce que la reducción de horarios en el sistema educativo finlandés tiene como fin. ¿Cuál será? ¿Cuál es la finalidad de esto? Se supone que con esto se busca algo bueno en el alumno, ¿no? No algo mal.
¿Cuál será aquí la respuesta? ¿Cuál es el objetivo de la reducción de horarios en el sistema educativo finlandés? ¿Qué deducimos? Yadira me dice la C. Quito me dice la C. A ver, vamos a ver si es cierto. La C es la respuesta. Muy bien, jóvenes. Muy bien, señoritas. Se deduce que la reducción de horarios en el sistema educativo finlandés tiene como fin condensar información educativa de alto nivel. La C es la respuesta. Perfecto. Muy bien, jovencitos. Tiene que ser algo positivo, ¿no? En la número 5. Si las 10 claves de educación finlandesa se aplicaran al contexto del sistema educativo peruano, posiblemente, ¿qué sucedería? Pregunta de extrapolación. ¿Qué sucedería posiblemente, jóvenes? Estas no tendrían el efecto esperado en el país. El Perú ostentaría el primer lugar en educación. Los alumnos aprenderían más por tener menos horas. La gratuidad de la enseñanza sería la clave del éxito. ¿Qué pasaría, jóvenes? Si se aplica al contexto del sistema educativo peruano las 10 claves de la educación finlandesa, así como se aplica en ese país. ¿Qué sucedería? Yadira me dice la A. ¿Concuerdan con su compañera o creen que hay otra alternativa mejor? ¿Cuál será la respuesta? ¿Concuerdan con su compañera, jóvenes, señoritas? ¿Qué sucedería? ¿Cuál sería la respuesta? Muy bien, Yadira. La respuesta es la A, A de avión. Estas no tendrían el efecto esperado en el país. ¿Por qué? Jóvenes, porque cada país tiene características muy distintas, ¿no? En la primera parte del texto nos dice, por ejemplo, por más pequeño y homogéneo que pueda ser Finlandia. O sea, Finlandia es de una dimensión más reducida que el Perú y los pobladores, ¿no? Las personas que habitan en Finlandia tienen características semejantes, son homogéneas, es una sociedad integrada. El Perú es más extenso geográficamente y es una sociedad que no está integrada, jóvenes. Más bien nosotros somos una sociedad en conflicto interno permanente. Entonces,
si se va a aplicar tal como está las 10 claves de la educación finlandesa a la realidad peruana, estas no tendrían el efecto esperado, porque la realidad de la sociedad peruana es muy distinta a la realidad de la sociedad finlandesa. Lo que se tendría que hacer es un estudio minucioso de nuestra realidad y tal vez aplicar algunas de las claves, ¿no? O hacer ciertas modificaciones para poder adaptarlas a nuestra realidad y para que de esa manera se logre resultados buenos para nuestra educación. Muy bien, la A es la respuesta. La A es la respuesta. Muy bien, Yadira. A ver, continuamos. Vamos a continuar con el siguiente texto. Muy bien, necesito un voluntario o una voluntaria que me ayude con la lectura. Un voluntario o una voluntaria que me ayude con la lectura. Si no hay voluntario o voluntaria, yo voy a elegir. ¿Está bien? A ver, a ver, a ver. ¿Quién me puede ayudar? Aquí han participado en las últimas preguntas, señoritas, así que vamos a darle la oportunidad a un joven para que los jóvenes no se queden atrás, también participen. A ver, ¿quién me puede ayudar con la lectura? Me va a ayudar, a ver, al azar, el joven Arián Toledo. Arián, ¿me escuchas? Sí, profesor. Ahí está, muchacho. Lee, por favor, el texto tradicional. Yo te voy a ayudar aquí con la infografía. Tenemos una infografía aquí en la parte de abajo. A ver, puedes comenzar. México ocupa el primer lugar internacional de casos de bullying en educación básica, ya que afecta a 18.781.875 alumnos de primaria y secundaria, tanto públicas como privadas. De acuerdo con un estudio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, el análisis efectuado por este organismo entre los países miembros reporta que el 40.24% de los estudiantes declaró haber sido víctima de acoso, 25.35% haber recibido insultos y amenazas, el 17% ha sido golpeado y el 44.47% dijo haber atravesado por algún episodio de violencia verbal, psicológica, física y mediante las redes sociales. Investigaciones del Instituto Politécnico Nacional y de la Universidad Nacional Autónoma de México detallan que de los 26 millones 12.816 estudiantes de los niveles preescolar, primaria y secundaria, alrededor de 60 y 70% ha sufrido bullying. Y, aun cuando se carece de registros certeros, la ausencia de políticas para prevenir la violencia y el acoso escolar han derivado en bajo rendimiento, deserción, así como un incremento de suicidio. Se estima, conforme a las estadísticas de la Secretaría de Salud, que el 59% de los suicidios ocurren por razones diversas: acoso físico, psicológico y cibernético. Estos casos se concentran en 9 entidades: Estado de México, Jalisco, Distrito Federal, Veracruz, Guanajuato, Chihuahua, Nueva León, Puebla y Tabasco. Lo grave es que el suicidio entre menores de 5 a 13 años, principalmente, se ha incrementado, ya que además del ámbito escolar, los menores son humillados y maltratados en las redes sociales. La especialista de la Facultad de Psicología del UNAM, Milagros Figueroa Campos, detalló que, según los datos del Instituto Nacional de Evaluación de la Educación, los niños son los más afectados que las niñas. Asimismo, los discapacitados, aquellos con algún problema físico,
los que tienen obesidad, los más morenos de piel o los demasiado blancos. El reporte referido asienta que las escuelas más afectadas son las públicas urbanas, debido a que en los planteles comunitarios y las telesecundarias la cantidad de alumnos es inferior. Muy bien, jovencitos, gracias por la lectura. Vamos a continuar aquí con la infografía, ¿no? Tenemos una infografía, es un texto discontinuo. Dice, decesos anuales. Alrededor de 60% de los estudiantes de educación básica ha sufrido de bullying. Es una estadística de México, ¿no? O sea, más de la mitad de los estudiantes mexicanos ha sufrido bullying. Muy bien. Decesos anuales por tipo. Homicidios, 20.643. Accidentes de tránsito, 14.343. Suicidios, 4.972. Caídas, 2.315. Ahogamientos, 1.842. Envenenamientos, 1.043. Quemaduras, 548. Causas diversas, 3.856. Muy bien. Y aquí se despliega una información en los casos de suicidio, ¿no? Que ocupa el tercer lugar de decesos en México. Después de los homicidios, los accidentes de tránsito, vienen los suicidios. ¿Mm? 9 entidades concentran 59% de los suicidios. ¿Cuáles son estas entidades? Edomex, Jalisco, DF, Veracruz, Guanajuato, Chihuahua, Nuevo León, Puebla, Tabasco. Los casos de suicidio en niños de 10 a 13 años está aumentando. Violencia escolar, 59.562 alumnos en México ha sido víctima de bullying. El 60% de los alumnos mexicanos han sufrido acoso escolar. Muy bien, jovencitos. Aquí tenemos un texto mixto, ¿no? La combinación de un texto tradicional con un texto discontinuo. Perfecto. Pregunta 6, jóvenes. El texto desarrolla principalmente el tema de... ¿Cuál será aquí la respuesta? Los casos más sonados de bullying en los colegios de México. Un estudio sobre el bullying en centros educativos privados. El maltrato físico a estudiantes en varios estados mexicanos. Los altos índices de bullying en el sistema educativo mexicano. ¿Cuál será? La D, la D, la D. Muy bien, la respuesta es la D. Los altos índices de bullying en el sistema educativo mexicano. Perfecto. Muy bien, jovencitos. Muy bien, señoritas. Pregunta 7. En el texto, el término bullying puede entenderse como... ¿Cómo puede entenderse bullying? Inquina es rencor, ¿no? Odio, hostigamiento, aversión, repulsa. ¿Qué sentido tiene bullying en el texto? Se emplea bullying en varias partes, ¿no? Bullying es el hostigamiento, ¿no? El acoso.
Acoso, hostigamiento. La B es la respuesta. Muy bien, jovencitos. Perfecto. Pregunta 8. Resulta incompatible, ¿no? Pregunta de incompatibilidad con el texto afirmar que el bullying en la educación mexicana, ¿cuál es la oración que contradice al texto con respecto al bullying en la educación mexicana? Es una causa de deserción escolar, puede conducir a jóvenes al suicidio, es más usual en niñas que en niños, incide en estudiantes con sobrepeso. ¿Cuál es la que contradice al texto? La C, la C, la C. Muy bien. Es más usual en niñas que en niños, falso. Lo hice explícitamente en el texto, ni siquiera hay que inferirlo. El texto dice que es más usual en niños que en niñas. La C es la incompatible entonces. Muy bien, jóvenes. Perfecto. Pregunta 9. Se puede inferir, ¿no? Colegir es inferir, esto ya lo sabemos. Se puede inferir del texto que los casos de bullying se desarrollan en complicidad con el docente, se originan principalmente en los hogares, son poco recurrentes en colegios privados, se manifiestan incluso en medios virtuales. ¿Qué podemos inferir? Ciberbullying. Me dicen por acá. La D. ¿Cuál es la respuesta? La respuesta es la D, claro. Se manifiesta incluso en medios virtuales, ¿no? Eso inferimos, que también estos chicos son víctimas de acoso, de hostigamiento en las redes, en los medios virtuales, en las redes sociales, por ejemplo. Perfecto. En la 10, según el cuadro, a ver, según el cuadro, se puede desprender, se puede inferir, ¿no? Desprender es inferir. Según el cuadro, se puede inferir que el 60% de estudiantes de educación básica que han sufrido bullying, ¿qué inferimos? Se han convertido de víctimas a victimarios, algunos optaron finalmente por el suicidio, manifestaron bajo desempeño educativo, se mudaron a otras localidades de México. ¿Qué es lo que podemos inferir del cuadro? Acá está el cuadro. Fíjate que te preguntan por una inferencia de un texto discontinuo, ¿no? Como si fuese un texto tradicional, como si fuese un texto continuo. ¿Cuál será aquí la respuesta? Yadira me dice la B. ¿Están de acuerdo? Nicole también me dice la B. ¿Cuál será la respuesta, jovencitos? La B. A ver, a ver, a ver. Claro, en la imagen y también en el texto hacen un vínculo entre el bullying, el acoso escolar y el aumento de casos de suicidio en niños, ¿no? Muy bien. Aquí se está viendo el caso de bullying
y la relación con los suicidios. Y abajo dice, los casos de suicidio en niños de 10 a 13 años está aumentando. Entonces, a partir de esta información, inferimos que algunos optaron finalmente por el suicidio. B de barco, B de barco. A ver, continuamos. Continuamos, jóvenes. Textos discontinuos nada más, ¿no? O sea, ya no son textos mixtos, sino textos discontinuos. A ver, vamos a leer este texto discontinuo. Aquí tenemos una infografía. Una infografía, como ya sabemos, es una mezcla de texto más diseño, más gráficos, presentado de una forma creativa, con la intención de llamar la atención del lector y presentar de una forma sencilla información que de otra manera podría ser muy densa o compleja. A ver, ¿cuándo se declara una pandemia? Al hablar de enfermedades, no es lo mismo endemia, epidemia o pandemia. Estas son las diferencias. Endemia se trata de una enfermedad que se presenta de forma periódica en alguna región en específico. Por ejemplo, la malaria, ¿no? En una zona de África, esta enfermedad es recurrente a través del tiempo. A eso se le llama endemia. La epidemia, en cambio, surge cuando hay un aumento muy rápido e inesperado de los contagios en una región y momento determinados. Por ejemplo, el SARS, ¿no? En una región nada más. Bien. Y la pandemia se trata de una epidemia que se vuelve internacional. La pandemia se da a nivel global, ¿no? Se trata de una epidemia que se vuelve internacional. Y hay un aumento inesperado de los contagios alrededor del mundo. Por ejemplo, la influencia, la gripe AH1N1 y ahora el coronavirus. Además, según los criterios de la Organización Mundial de la Salud, para declarar una pandemia es necesario que los nuevos contagios no sean causados por el contacto con gente que fue al lugar donde la enfermedad inició, sino por el contacto entre la gente de una misma localidad. Algo que en el caso del COVID-19 apenas se empieza a ver. Bueno, ahora ya se sabe, pues, ¿no? Que estamos en una pandemia. Muy bien. Perfecto. A ver, jovencitos, preguntas. La primera de ellas. En la infografía se explica principalmente qué cosa. Diferencias entre la malaria, el SARS y la influencia AH1N1. Distinciones y similitudes entre endemia, epidemia y pandemia. Enfermedades de gran impacto social y económico según la OMS. Condiciones para que una enfermedad sea calificada como pandemia. ¿Cuál será aquí la respuesta? Cruz me dice la D.
¿Cuál será aquí la respuesta, joven? ¿Será la D o habrá otra alternativa? ¿Qué es lo que creen? ¿Cuál será, jovencitos? ¿Cuál será aquí la respuesta? Aquí la respuesta, muy bien, Cruz, es la D. D de dedito. Condiciones para que una enfermedad sea calificada como pandemia. Muy bien. La D es la respuesta. Se explica principalmente, ¿no? Nos están preguntando por lo que se explica principalmente. Claro, el desarrollo de la infografía responde a esta pregunta. ¿Cuándo se declara a una pandemia? Muy bien. Entonces la respuesta aquí es la D. Pregunta 2. A partir de los datos presentados en la infografía, se infiere que, ¿qué podemos inferir? ¿Qué podemos inferir, jovencitos? El COVID-19 se mitigará evitando viajar al lugar que lo originó, disminuirá, ¿no? La malaria tiende a convertirse en una enfermedad pandémica. Una pandemia, por ser imprevista, es difícil de contener. El SARS no representa ningún tipo de peligro para el mundo. ¿Cuál será aquí la respuesta? La C, me dice Allison. C de casa. ¿Están de acuerdo con su compañera, jovencitos, señoritas? ¿Será la respuesta la C? Muy bien, la respuesta es la C. C de casa. Una pandemia, por ser imprevista, es difícil de contener. La C es la respuesta. Perfecto. A ver, continuamos. Muy bien, continuamos, jovencitos. Aquí está. Influencia de YouTube en los jóvenes del mundo. Influencia de YouTube en los jóvenes del mundo. Ahí está. Perfecto, tenemos esta infografía. A ver, jóvenes. Influencia de YouTube en los jóvenes del mundo. 6 de cada 10 usan YouTube para sentirse mejor. 7 de cada 10 encuentran su contenido ideal. El 83% ve más contenido después de cenar.
7 de cada 10 creen que una celebridad en YouTube también lo sería en la TV, en la televisión. 32% admiran a una celebridad en YouTube. Muy bien. No pueden vivir sin YouTube, 67%. Netflix, 51%. Social media, 48%. ¿Por qué ven videos en YouTube? Para no aburrirse, 77%. Mantenerse al tanto de shows o youtubers, 63%. Desestrés, 61%. Porcentaje de uso de jóvenes en YouTube de acuerdo a la edad. De 13 a 15 años, 82%. Entre 16 y 18 años, 83%. 19 a 21 años, 88%. Va aumentando. De 22 a 24 desciende un poco con respecto a los 19 y a los 21. 86%. O sea, ustedes todavía no llegan a la cúspide del consumo de YouTube. A ver, 63% probaría un producto anunciado en YouTube, 48% si se anuncia en la TV. Entonces la publicidad del YouTube entre los jóvenes es mucho más efectiva que la publicidad en la televisión. Ahí está. Muy bien, jóvenes. Pregunta. Pregunta 3. El texto trata principalmente sobre, te están preguntando de qué trata principalmente. ¿Cuál será la respuesta, muchachos? ¿Cuál será aquí la respuesta? La D, me dice Allison. Quito también me dice la D. ¿Será esta respuesta, jóvenes? ¿Concuerda? Muy bien. Esa es la respuesta. En la 3, la D. D de D. Perfecto, señoritas. Pregunta 4. Según la infografía, determine el valor de verdad o falsedad de los siguientes enunciados. ¿Cuál será aquí la respuesta?
¿Cuál será aquí la respuesta? ¿Cuál será aquí la respuesta, muchachos? Aquí la respuesta en la número 4 es la C. Verdadero, 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 falso. Verdadero, 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 falso. El 61% visita el portal para seguir a youtubers de su preferencia. No, el 63%. Las anteriores son verdaderas. Muy bien. A ver, continuamos. En la número 5. Resulta incompatible con el texto asumir que. ¿Cuál es lo incompatible? O sea, ¿cuál es la oración que contradice al texto? Está facilito. Alison me dice la C. Sebastián también, la C. Muy bien, jóvenes. Y la 5 es la C, la respuesta. 5C. La población encuestada utiliza YouTube con fines no recreativos. Con fines recreativos lo utiliza. Muy bien. Pregunta 6. Por el impacto y uso que tiene YouTube en la población juvenil. ¿Cuál será aquí la respuesta? ¿Cuál será aquí la respuesta? Muchos buscan ser youtubers para mejorar su economía. Empresas internacionales pretenden comprar la plataforma. Convendría direccionar su servicio más hacia el plano educativo. Millones de adolescentes no se ajustan a las reglas sociales. ¿Cuál será aquí la respuesta, muchachos? Por el impacto y el uso que tiene YouTube en la población juvenil. ¿Cuál será? ¿Cuál será aquí la respuesta, muchachos? Esta C cruz es del anterior, ¿no? De las 5. Aquí, jovencitos, la respuesta es la C. C de casa.
convendría direccionar su servicio más hacia el plano educativo. C de casa. C de casa. Muy bien. Pregunta 7. Si la mayoría de jóvenes no encontrara su contenido ideal en YouTube, entonces, si la mayoría de jóvenes no encontrara su contenido ideal en YouTube, entonces, ¿qué pasaría? Esta es la pregunta de extrapolación. Pregunta de extrapolación. Fíjense, jovencitos, mientras van pensando en la respuesta, que las preguntas sobre los textos mixtos o los textos discontinuos son iguales a las preguntas de los textos continuos. Te preguntan, te hacen preguntas de extrapolación, te hacen preguntas de inferencia, te hacen preguntas de compatibilidad e incompatibilidad, ¿no? Te hacen preguntas sobre los parámetros básicos de la comprensión de lectura, sobre el tema, la idea principal, el título. Entonces, las preguntas que se hacen sobre los textos discontinuos y sobre los textos mixtos no van a ser distintos, no van a ser distintas a las preguntas que se hacen con respecto a los textos continuos. Muy bien, entonces es importante poder interpretar adecuadamente, poder comprender adecuadamente lo que contienen este tipo de textos también. A ver aquí. Sebastián me dice la B en la pregunta 7. Si la mayoría de jóvenes no encontrara su contenido ideal en YouTube, entonces, con seguridad, la audiencia de Netflix y social media descendería. La plataforma no les generaría tanto interés ni influencia. El portal podría presentar nuevas alternativas de distracción. Lo buscarían en otros canales virtuales para saciar su adicción. ¿Cuál es la respuesta aquí, jovencitos? La B me dice María Fernanda, la B me dice Alison, la B me dijo Sebastián. Muy bien, jovencitos, aquí la respuesta es la B, B de barco, B de barco. Muy bien, jovencitos. A continuación tenemos otra infografía, ¿ya? Nos quedan 2 minutitos, nada más. A ver, vamos, por lo menos vamos a darle una leída y ya luego tú podrías responder las preguntas. A ver, primero leemos. El comercio ilegal de animales, un cruel mercado en América. El comercio ilegal de vida silvestre que mueve tanto dinero como el tráfico de drogas o de armas sigue creciendo y amenazando la supervivencia de millones de especies, siendo las aves los animales vivos traficados con mayor frecuencia en Latinoamérica. Muy bien. El drama de las aves. Brasil, 80% de los animales traficados son aves. Perú, especies más afectadas, el botón de oro y el periquito amarillo. El periquito aliamarillo. Centroamérica, especie más afectada, la guacamaya roja.
Su población se redujo a menos de 2.000 individuos. Colombia, 10.000 animales se han rescatado solo en Bogotá en los últimos años. Muy bien, 60% de aves, 30% de reptiles y 10% de otros animales. Top 10. Países con mayor número de especies de aves en peligro de extinción. Brasil en primer lugar, luego Indonesia, Colombia, Perú, Ecuador, China, India, Bolivia, Venezuela y el Congo. Después de las aves, los reptiles y anfibios son las especies animales más traficadas ilegalmente. $23.000 mueve el comercio ilegal de vida silvestre cada año en el mundo. Muy bien, jovencitos. Te voy a ayudar con las respuestas. Si deseas, puedes anotarlo en otro lugar y luego tú verificas las claves, ¿no? Desarrollas por tu cuenta y comparas si has marcado adecuadamente. 8, B de barco. 9, A de avión. 10, A de avión también. 11, D de dedo. Y 12, B de barco. 12, B de barco. Muy bien, jovencitos, el día de hoy hemos trabajado el tema de los textos discontinuos y los textos mixtos. Ha sido un gusto trabajar con ustedes, señoritas jóvenes. Nos vemos la semana que viene.